para las cuentas, no sé, unas 200 personas, yo no sé. Pero son personas que allá en sus lugares, hermanos, ¿verdad? Han entendido, aunque vivan en la sierra, ¿verdad? Y nosotros aquí en la ciudad, hermanos, son personas que han aprendido a llevar una vida separada. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, es parte de un principio de la Biblia, pero sobre todo, pues es algo que se tiene que enseñar. Entonces, hermanos, el día de hoy quiero tocar esto, ¿verdad? Sobre el tema de la separación, ¿verdad? La separación, hermanos, en nuestras iglesias es un rasgo distintivo, hermanos, pues sí, ¿verdad? Que nos distingue, pero sobre todo, hermanos, es un rasgo distintivo de los cristianos bíblicos. ¿Ok? De los cristianos bíblicos. Mire, ¿cuánta gente no escuchamos que ha sido salva, que va a una iglesia, pero sus vidas no cambian? Sus vidas no muestran un cambio alguno, sus vidas no hay algo, ¿verdad, hermanos? Que vea. Entonces, un cambio en ellos. Entonces, es un tema, hermanos, que trata, escúcheme bien, la separación es un tema que trata la manera en que vivimos, nuestra conducta como iglesia y también nuestras normas. ¿Verdad? El pastor Núñez, yo les decía, vayan para que digan cucaracha de vez en cuando. Ya nos dijeron cucarachas ayer. ¿Qué nos dijeron? Nos dijeron ratas, más duro todavía, ¿verdad? Entonces yo me agüitaba cuando me decía cucaracha, el pastor ahora que me dijo rata, pues me agüité más, ¿verdad? Así es que vengo bien agüitado ahorita, ¿verdad? Desmotivado, pero no, hermanos, es un tema que trata la manera en que vivimos, ¿verdad? Nuestra conducta como iglesia y también nuestras normas. Amén. Hermanos, vivimos en un mundo, ¿verdad? Con normas, escúcheme bien, es una frase larga, pero vivimos en un mundo con normas espirituales y morales, hermanos, en una decadencia, ¿verdad? Vertiginosa, que va así de picada, ¿verdad? Esta decadencia ha logrado afectar a muchos cristianos y a las iglesias, hermanos, que resulta difícil entonces reconocer la diferencia entre un creyente, hermanos, y un incrédulo. Porque hay muchos que yo creo que usted conoce y que conocemos que dicen que son cristianos, pero todavía los ve por allá, cuando están a solas, cuando están allá, ¿verdad? Nadie los está viendo, haciendo cosas que no deben de hacer. Entonces, por eso es importante. Quiero tocar nada más, ¿verdad? La verdad es que no lo voy a tocar todo, voy a tocar nada más dos cosas, ¿sí? Entonces quiero darle dos cosas aquí en esta mañana sobre qué significa la separación. ¿Sí? ¿Por qué es tan importante? Pero ¿qué significa la separación? Y ahorita, más adelantito, hermanos, vamos a ver los versículos. Aquí nomás quiero darle la introducción. ¿Qué significa la separación, hermanos? En la Biblia hay 4 palabras, ¿verdad? Que se usan con el mismo significado. ¿Sí? Entonces son palabras que no le puedo mencionar los versículos ahorita, nada más lo que quiero es esto, que usted entienda. Son 4 palabras y la primera de ellas, hermanos, es separación. ¿Ok? La primera de ellas es separación y por la palabra la podemos entender un poquito, pero ahorita le explico algunas cosas. Separación. La segunda es santificación. ¿Sí? Y la tercera es santidad. Y la cuarta es santos. Esas palabras, hermanos, van hacia la misma dirección, van hacia el mismo significado. ¿Sí? Entonces, hermanos, todas estas palabras, todos tienen el mismo significado básico. El mismo significado básico, hermanos, que quiere decir ser apartado. Aquí, ser apartado, hermanos, el cristiano aquí entiende esto el día de hoy, ¿sí? Todos tienen el mismo significado básico, hermanos, de ser apartado. Entonces tenemos que aprender, hermanos, somos sacados del mundo, hermanos, somos rescatados. Recuerde cómo vivíamos, recuerde cómo andábamos, cómo estaban nuestras vidas, cómo estaban nuestros hogares, ¿verdad? Para ponernos y tomar en cuenta esta palabra, hermanos, y no sé, hermanos, no sé cómo la gente todavía tiene deseos de regresar allá, tiene deseos de seguir haciendo lo mismo. Vea gente, hermanos, yo lo veo, usted lo ve. Ahorita pasé que iba por la lana ahí, allá arriba hay una esquinita, por segunda, son 4 borrachitos. 4 borrachitos, ahí están todos los días. Ahí está, y uno, ¿verdad? Le llama la atención hacer eso, o sea, ¿verdad? Si nosotros le damos lugar, vamos a terminar como ellos también. O sea, no hay nada bueno, hermanos, de donde nosotros
fuimos rescatados, ¿verdad? Querer regresar a ese lugar. Entonces, por eso tenemos que entender en esta mañana lo importante que es la separación, ¿verdad? Entonces, es separación, es santificación, es santidad y luego ser santos. Que todos tienen el significado básico, ¿verdad, hermanos? De ser apartados. El día, hermanos, que usted y yo entendamos eso, entendamos que tenemos muchas cosas, hermanos, que dejar. Sí, decía el pastor americano ayer, hermanos, hábitos y costumbres que no deben de estar en nuestras vidas, ¿verdad? Y muchas de ellas, hermanos, nosotros las podemos empezar a desarrollar desde ahorita, ¿verdad? Por decir, ¿qué tal la honestidad? La honestidad, la integridad, la puntualidad, vamos a decir cosas sencillas nada más. O sea, esas las podemos empezar a desarrollar, hermanos, desde ahorita, ¿verdad? No esperemos hasta que estemos, ¿verdad? Yo me acuerdo, hermano Eduardo aquí estaba con nosotros, ¿verdad? Somos de la misma generación. El director nos decía, ¿verdad? Desde aquí en adelante, ¿verdad? Desde que pusiste tu pie aquí en el colegio, tú ya eres pastor, ¿verdad? Y mire, yo todavía no me casaba, ¿verdad? Entonces te tienes que conducir como pastor todos estos años de aquí, de estos 4 años y todos los días de tu vida. ¿Sabe? Nos animaba a pagar las cuentas, ¿verdad? A pagar las cuentas constantemente. A pagar, ¿verdad? Y a veces los martes, ¿verdad? Yo sé que lo recuerda también, el director nos decía, y les decía a las muchachas, si alguno de estos muchachos te interesa y debe sus cuentas aquí, ¿verdad? Ni le hagas caso, ¿cómo se llama? No te intereses en él, ¿verdad? Porque no tiene nada bueno que ofrecer. Y daba vergüenza, hermanos, ¿verdad? Daba vergüenza, 2 veces aparecí en esa lista negra yo, ¿verdad? Pero nada más fueron pocas. Pero hay unos hermanos que sin vergüenzas todo el año ahí se la pasaban, ¿verdad? Mencionados, ni comían, ¿verdad? Entonces hay que aprender, hermanos. Miren, le voy a dar aquí algunos ejemplos bien sencillos que encontré el otro día. Cuando decimos, hermanos, esto es importante, pero les digo, es algo sencillo para que le puedan entender. Cuando decimos que Dios es santo, hermanos, significa que Él está apartado. Él está apartado de toda su creación, hermanos, en su justicia, ¿verdad? Está más arriba de todo lo que Él creó. Si Dios es santo. Cuando decimos que la Biblia es santa, hermanos, significa que la Biblia está apartada de todos los demás libros en este mundo, ¿verdad? La Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro más como tantos que nosotros conocemos, de tantos que nosotros tenemos aquí. Es un libro apartado, ¿verdad? La Biblia, hermanos, es algo bien importante. Cuando nos enseñan, escuche bien, a santificar al Señor en nuestros corazones, significa que apartamos a Dios, hermanos, de aquellas cosas que nos roban el tiempo o que le roban el lugar a Dios. Lo que sea, hermanos, lo que sea, ¿verdad? Lo que sea. En esos tiempos, cuando yo era joven, lo que me robaba era el deporte, ¿verdad? Todo el día jugando, era mi vida eso, ¿verdad? Todo el día andar jugando. No eran vicios ni nada, bueno, al final sí era un vicio, ¿verdad? Si me apartaba de las cosas de Dios, era un vicio. Yo podía estar todo el día, hermanos, ¿verdad? Jugando fútbol, pero bueno, era algo que me apartaba, era algo que a mí me quitaba el lugar de Dios. Entonces aprenda, cuando nos enseñan a santificar al Señor en nuestros corazones, significa que apartamos a Dios, hermanos, de los ídolos. No es lo mismo, ¿verdad? No hay lugar para los ídolos, ¿verdad? En el lugar donde Dios debe de estar. Sí, entonces aprendamos eso, hermanos. Y aquí viene lo interesante ahora sí. Hay 2 aspectos, hermanos, en la Biblia bien primordiales, ¿verdad? De la separación en nuestras vidas. El primero, vamos a ir a Hebreos 10:10. Hebreos 10:10. Ahora sí vamos a ver algunos versículos. Hebreos 10:10. Amén. Muy bien, vamos a leer estos versículos. Vamos a estar leyendo todos juntos estos versículos. ¿Okay? Encuéntralo primero, Hebreos 10:10. Muy bien, vamos a leer, hermanos, Hebreos 10:10. Leemos la Biblia, dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Escuche bien, en esa voluntad, hermanos, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez, hermanos, para siempre. ¿Ok? De la posición que nos ha sido dada entonces a través de la salvación, hermanos, ¿sí?
la separación, nosotros le llamamos, ¿verdad? La separación posicional, ¿verdad? De dónde te sacó el Señor y dónde te puso. ¿Sí? Ese se llama de dónde te sacó, de dónde te rescató, y ahora hablando de la salvación nos puso en un lugar seguro. Entonces esa es la separación posicional, hermanos. En el Señor yo he sido apartado, hermanos, para Dios, ¿verdad? No es que nosotros tengamos algo que ofrecerle, ¿verdad? O que nosotros nos lo hayamos ganado, sino simplemente por el amor, la gracia, ¿verdad? La compasión del Señor, hermanos, para con nosotros. Porque hay gente en este mundo, hermanos, que tiene mejor vida moral que usted y que yo, ¿verdad? Hay gente que sin saberlo, ¿verdad? Por decirlo, me acordé de una señora a la cual le rentábamos hace tiempo acá. Ella platicábamos de vez en cuando, tenía un hijo o tiene un hijo con síndrome de Down, ¿verdad? Y su esposo es el que trabajaba. Y una vez le dijo a mi esposa, ¿verdad? No, yo soy de las mujeres que están aquí en casa, que dedico mi vida, tenía 2 hijos, que dedico mi vida a dedicarme a mis hijos. Porque una mujer sin ser salva, entiende su posición, dice yo estoy, que mi esposo es el que provee, es el que yo me dedico a mis hijos, nada más decía ella. Pero la mujer de hoy en día, ¿verdad? Quiere andar en todos lados, ¿verdad? En todo lugar, en todo, pues bueno, si cumple su trabajo, hermanos, ¿verdad? Está bien, pero miren, a lo que me refiero es eso, ¿verdad? Hay gente que no son salvos, que tienen una vida moral mejor que la de nosotros. Entonces recuerde eso, la separación posicional. El Señor, hermanos, en el Señor yo he sido apartado para Dios. Pero también viene aquí lo importante que vamos a tratar en esta mañana, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15. Muy bien, leemos, hermanos, este versículo. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Yo leo el 16, porque escrito está, hermanos, sed santos porque yo soy santo. Entonces viene lo importante, hermanos, de la separación, ¿verdad? Que es la separación práctica, hermanos. La separación práctica. Entonces, como cristianos, hermanos, nosotros deberíamos vivir apartados para Dios, ¿verdad? Y eso se refiere, hermanos, a nuestra conducta, a nuestra manera de ser. El pastor americano ayer andaba suelto, ¿verdad? Él andaba diciendo, ando buscando cristianos honestos. Pero sobre todo, decía él, ando buscando pastores honestos. Imagínense, hermanos, qué fuertes, ¿verdad? Esas palabras, y muchos ahí como que, ¿verdad? No hallaban por dónde hacerse porque, hermanos, de por sí empezó fuerte, hermanos, ¿verdad? Ahí dibujó, yo creo, hasta eso el dibujo le salió bonito, ¿verdad? Dibujó una rata ahí con un pedazo de queso en una trampa. Así son muchos cristianos, ¿verdad? Y así eres tú también, nos decía nosotros, ¿verdad? Pero es la separación práctica, hermanos, ¿verdad? Entonces, como cristianos, nosotros deberíamos de vivir apartados para Dios, ¿sí? Hablando de nuestra conducta. Empezar, hermanos, a cambiar ciertas cosas en nuestra vida que podemos, hermanos, empezar a desarrollar. Miren, estuve en la escuela, hasta la preparatoria, hermanos, ¿verdad? Y en muchas cosas uno puede empezar a trabajar. Yo en ese tiempo, hermanos, jamás, ¿verdad? Le falté el respeto a ninguno de mis maestros, ¿verdad? Ni nada de ese tipo de cosas. Tenía un amigo que sí, hermanos, él a todos, ¿verdad? Un maestro, pues también estaba chaparrito, hermanos, un maestro chaparrito. Y le daba clases a este amigo, ¿verdad? A un amigo, y un día le preguntaron, oye, ¿qué clase tienes ahorita? Y ahí estaba el profe ahí atrásito, ¿verdad? Con el chaparrito. El profe se le quedó viendo. Oye, ¿a quién le dijiste chaparrito? ¿Verdad? Y este muchacho es a ti. A ver, vuélveme a decir chaparrito. Chaparrito, le digo otra vez.
Más se enojó el profe, ¿verdad? Yo no sé qué le hizo, pero este amigo así era, ¿verdad? Y yo dije, yo no sé si me animo a hacer eso, pero nunca lo hice, ¿verdad? Entonces son cosas que uno empieza, hermanos, a desarrollar, si no lo hago con las personas, ¿verdad? Mucho menos lo voy a hacer con mis padres, ¿verdad? Y eso, entonces uno lo empieza a practicar, hermanos, desde antes, ¿verdad? No debemos dejar pasar mucho tiempo. Entonces recuerde eso, ¿verdad? La separación práctica, que es donde yo quiero tratar el día de hoy. Entonces ese es el primer punto, hermanos, pero ahora sí viene la segunda. Hermanos, ¿cuál es la base entonces? ¿Cuál es la base de la separación práctica? Vamos a ver 4 cosas, ¿ok? ¿Cuál es la base de la separación práctica? El primer versículo ya lo leímos aquí, nada más yo se lo leo, ¿verdad? 15 y 16, sino como aquel, hermanos, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, hermanos, sed santos porque yo soy santo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la base, hermanos? ¿Por qué nosotros debemos de llevar una separación práctica, hermanos? ¿Verdad? Ahora, vivir apartados, dijimos, vivir separados, vivir, hermanos, apartados especialmente para Dios. ¿Por qué? Aquí lo acabamos de leer. Número 1, porque es la base, hermanos, la base de la naturaleza de Dios. Sí, tenemos que vivir una vida separada práctica, hermanos, porque así Dios lo quiere y así Dios lo desea, hermanos. ¿Sí? La base de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Sí, tenemos una gran bendición. Yo se lo recuerdo a las personas que ganamos a Cristo, ¿verdad? Pero también nosotros como cristianos debemos de tomarlo en cuenta. No es poca cosa. Entenderlo cuesta un poquito, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, hermanos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Verdad? A la gente les da gusto cuando son salvos escuchar este versículo. Pero ya con el paso del tiempo, cuando los vamos discipulando, yo les digo, ¿verdad? Ahora como hijos de Dios tenemos muchos privilegios, tenemos muchas bendiciones, pero también como hijos de Dios tenemos responsabilidades. ¿Verdad? Todo hijo, hermanos, tiene responsabilidades. Y tenemos que enseñarles a tener responsabilidad, ¿verdad? Que empiecen a desarrollar eso. Entonces, ¿cuál es la base de la separación práctica, hermanos? Número 1, es la base de la naturaleza de Dios. Porque así Dios, hermanos, así Dios lo pide, así Dios lo desea, y sobre todo es porque nuestro Dios así es. Dice la Biblia en otros pasajes, ¿verdad? Nuestro Dios es 3 veces santo. Entonces nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos que representar un poquito. Yo sé que no podemos cambiar todo, hermanos, de un rato a otro, pero podemos empezar a desarrollar, podemos empezar a trabajar en algo. Decía yo el otro día, ¿verdad? La enseñanza que dábamos. Algunos batallamos con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de hacer las cosas, ¿verdad? Con nuestra manera de actuar. Entonces empezar a cambiar algo, ¿verdad? Para nosotros tratar, ¿verdad? En el sentido de que podamos quitar, cambiar aquellas cosas en nuestra vida y mostrar, hermanos, que vivimos apartados. Entonces la base de la naturaleza de Dios. Pero viene la segunda, hermanos, Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Primera de Corintios, ¿cuál es la base de la separación práctica? Dijimos, número 1, la base de la naturaleza de Dios. La base de la naturaleza de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Versículos conocidos, hermanos, nada más quiero recordarles, ¿verdad?, lo importante que es esto. Leemos 19 y 20, hermanos, todos juntos. Dice así la palabra de Dios. ¿O ignoráis todos? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ok, entonces la segunda, hermanos, ¿cuál es la base de la separación práctica? Escuche bien esto, la base, hermanos, de la redención. Ok, la base de la redención. Mire, quiero que note estas palabras el día de hoy, en los versículos que acabamos de leer. Otra vez los voy a leer, pero les voy a hacer notar algunas cosas. ¿O ignoráis, hermanos, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Dice, el cual está en vosotros. Note estas palabras, hermanos, el cual tenéis de Dios, ¿verdad? Vino de Dios, hermanos, ¿verdad? El regalo de la salvación.
Y luego dice, el cual tenéis de Dios, número 1, y que no sois vuestros, número 2. Luego dice, número 3, porque habéis sido comprados, hermanos, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este versículo nos enseña, hermanos, que lo que tenemos, ¿verdad?, ya no es de nosotros, ni aún nuestras vidas, ni nuestros cuerpos, hermanos, todo es de Dios. Entonces el cristiano, hermanos, que no ha entendido esto, pues es un cristiano que siempre va a estar batallando con lo mismo. Mire, conocimos de una persona, y nada más se lo voy a mencionar así, ¿verdad?, de una persona que fue alcanzada, literalmente, hermanos, el pastor nos decía, prácticamente lo sacamos de la basura a este hombre, ¿verdad? Y unos cuantos 6, 7 meses, hermanos, le echaron la mano, le ayudaron, y se estaba alivianando, ¿verdad? Como decimos nosotros, estaba alivianando y estaba echándole ganas, pero no sé, en un descuido, pero a un pastor le decía, ¿verdad? Mira, sabes que una caída no viene nada más así, de un instante, ¿verdad? Es porque ya lo venías pensando, ¿verdad? Lo venías pensando y pues bueno, ya tuviste la oportunidad, ¿verdad? Y un pastor que se esforzó por él, hermanos, le dio de comer, le dio todo. Tiene razón, y nosotros le decíamos, tiene razón en regañar, tiene razón en hasta gritarte, ¿verdad? Porque te ha ayudado, ¿verdad? Tiene derecho. Y que tú le respondas así, ¿verdad? Que tú le respondas así, ¿verdad? Regresando a lo mismo, pues lógico que trae desánimo, que trae desaliento. Y pues recayó otra vez, sí, hermanos, recayó en las drogas y se quiso ir a su pueblo, no sé dónde es. Llegó con un pastor aquí en San Cayetano y le pidió, ¿verdad?, dinero para irse con su familia. Pero el pastor pensó, bueno, si te vas con tu familia así como estás, te vas a echar a perder otra vez. Y lo dejó ahí, ¿verdad? Mira, no te voy a dar para el pasaje. Y lo metió a cortar caña, ¿verdad? Mira, si quieres para tu pasaje, te lo vas a ganar. Así para que valores, o sea, por decir, a lo que voy, hermanos, a este hombre, tú ya no le puedes hablar, oye, vente, no te desanimes. O sea, él no, por esas palabras ya no le van a hacer nada a él. Necesita palabras fuertes, ¿verdad? Palabras fuertes de la situación que está viviendo. Entonces, entendamos, hermanos, es eso, la base de la redención aquí, ¿verdad? Dice que ya no somos de nosotros, hermanos. Entonces, el cristiano que anda batallando, que anda tropezando constantemente con lo mismo, hermanos, con algún vicio, hermanos, recuerde eso siempre, hermanos. Esas son medios, son obras de Satanás, hermanos. Recuerde el vicio del alcohol, de las drogas, especialmente, hermanos. Pues como es obra de Satanás, Satanás quiere hurtar, matar, dice la Biblia, pero al final la última palabra, destruir. Destruir. Entonces, hermanos, la gente no entiende eso. Tenemos que entender, por eso, hermanos, la importancia de vivir una vida separada. Por eso la importancia de venir a la iglesia, hermanos, ¿verdad? Estar escuchando, de estar siendo enseñado, de estar siendo instruido, hermanos. Y el día de ayer a los pastores ahí de estar siendo regañado, ¿verdad? Entonces, es lo que necesitamos, hermanos, porque nadie se escapa, hermanos, aunque nosotros, ¿verdad?, tengamos aquí el encargo, nosotros también vamos a escuchar la palabra de Dios, hermanos, porque queremos ser, porque la verdad es que la persona, hermanos, tiende pronto a olvidar de dónde Dios los sacó, de cómo vivían, cómo andaban, ¿verdad? Nadie, decíamos la semana pasada, nadie hacía nada por nosotros, a nadie le valíamos nada, ¿verdad? Nadie hacía nada por nosotros. Entonces entendamos, hermanos, vivir la separación práctica, o su base es, hermanos, la base de la redención. Ahora, ¿por qué, verdad? No entendemos eso. Yo miraba mucho el otro día, enseñando al hermano Alfonso, ¿verdad?, de ahí de misionero con los tarahumaras ahí en Cristo, con el pastor Salazar alguien que vive apartado, hermanos, ¿verdad?, desde que fue salvo. Fue salvo y en ese mismo año, hermanos, se metió a preparar a los 19 años, creo, si no me equivoco, 19 años, toda su vida, hermanos, hasta el día de hoy, ¿verdad?, ya sirviendo en Cristo. Varias ocasiones ya le dio ataque al corazón, ¿verdad? Y un día caminando, hermanos,
Yo conozco a ese hombre, yo sé que si él muere caminando, hermanos, le da un paro cardíaco allá en el cerro, caminando, visitando a los tarahumaras, hermanos, él va a ser feliz. Pero es porque ha sido una persona, hermanos, que entendió, ¿verdad? La base de la redención, que su vida ya no es de él, es para Dios, ¿verdad? Y ahí está, hermanos, sobre todo, lo que más me llama la atención de este hombre, hermanos, es el vigor que él tiene. El vigor que él tiene para enseñar, hermanos, para seguir yendo a los pueblos, allá donde nosotros muchas veces fuimos, hermanos, y caminamos, ¿verdad? Caminamos con él y tuvimos varios accidentes también allá con él. Y lo que él me decía, ¿verdad? Libramos de 2 accidentes allá en una ocasión. Y sabes, dice, a veces tienes accidentes, pero los pastores ni siquiera se dan cuenta. Nos quedamos una vez, hermanos, nos apagó el carro a medias vías. Estábamos mi amigo y yo empujándolo, hermanos, ¿verdad? Y nos cayó así, íbamos bien, hermanos, y se nos apagó en las puras vías. Y el tren salió de volada, hermanos, ahí nos estaba esperando y empezamos a empujarle. Y hermanos, pero pues bueno, entendió la vida, hermanos, la base de la redención. Él dice, ¿verdad? Yo le pertenezco a Dios doblemente, dice él, por salvación y por derecho, ¿verdad? Por derecho de creación, dice él, perdón, y por derecho de redención. Entonces, por más razón, dice, debo de servirle a Dios porque le pertenezco a Dios doblemente. Y esas palabras, hermanos, siempre están en su boca, ¿verdad? Entonces se entiende, hermanos, la base de la redención. Somos comprados por precio, a Dios le costó, ¿verdad? La sangre, la vida de su Hijo, hermanos, y tenemos que entender, entonces, ¿por qué estar luchando tanto con, ¿verdad? Si le entregamos nuestra vida o no, si le entregamos nuestro tiempo, si le entregamos nuestro dinero? Ayer, ¿verdad? Nos dejaron sin nada, hermanos, ¿verdad? Nos dejaron sin nada ya. Llegamos a la caseta, hermanos, me hacía falta 20 pesos. La hermana Erika ahí me salvó la vida, ¿verdad? Pastor, ¿verdad? De 500, véngase. Y acá con los pastores me comprometí con otros 1000 pesos, hermanos, ¿verdad? Llegué como con 10 pesos aquí a la casa. Entonces, pero para eso es, hermanos, uno ya está impuesto. Una conferencia de misiones es eso. Los otros 1000 pesos son para un hermano que está aquí en Acaponeta, hermanos, que tiene años, ¿verdad? Que su camioneta, pues, no la ha podido arreglar. Sabemos las dificultades que tiene con su esposa, ¿verdad? Constantemente tiene que estar pagando para que su esposa le ayude, ¿verdad? Ahí por la enfermedad que tiene. Y él ha sacrificado todo eso, hermanos. Me acuerdo de una vez que vendió su carro también para pagar pues, los días que su esposa iba a estar en el hospital. Y anda a pie haciendo la obra. Y ayer nos comprometimos a ayudarle, ¿verdad? Con 1000 pesos vamos a ver si la iglesia también podemos poder algo más, entonces, para que pueda comprar una camioneta, ¿verdad? Ya se le juntó algo. Entonces es una bendición, hermanos, la base de la redención, pero también la base de la regeneración. Usted lo conoce, 2 de Corintios 5:17, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, nueva criatura es, ¿sí? Segunda de Corintios 5:17. Vamos a leer, ¿verdad? Lo dice de memoria, pero bueno, mejor vamos a leer. Okay, segunda de Corintios 5:17. Leemos, hermanos, dice así la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este versículo lo estudiamos la semana pasada más detalladamente. Pero la base de la regeneración, hermanos. Ok, la base de la regeneración. Ok, decíamos la semana pasada los cambios hechos, hermanos, en una persona. Cuando es regenerado, hermanos, es un cambio, nosotros decíamos, un cambio sobrenatural, ¿verdad? Que Dios obra, hermanos, que solamente Dios quita aquello con lo que usted y yo batallamos, sea un vicio, sea algo con lo que nosotros batallamos, ¿verdad? Entonces es algo bien importante. Yo le decía la semana pasada, el cambio que Dios hace no es como el de Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Que te restaura por 2 o 3 meses, pero la mayoría de las personas, hermanos, recaen ahí otra vez, ¿verdad? Entonces es un tiempo de ayuda de 3 o 4 meses que sí les ayuda, pero la mayoría vuelve a recaer. Pero Dios no, hermanos, ¿verdad? Dios no. Dios te regenera, hermanos, ¿verdad? Por completo en esa área de tu vida en la cual tú has tropezado, ¿verdad? Has batallado, has vivido durante toda tu vida. Sí, el cristiano, entonces, aquí la Biblia se describe como una nueva criatura. Entonces, que de aquí, desde el momento de la salvación, hermanos, el cristiano puede tener una vida, hermanos,
una vida diferente, una vida cambiada, hermanos, una vida total. Mire, no sé si la llegaste, bueno, trabajaste con él, pero el hermano Mauro nos contaba una vez, ¿verdad? Mi hermano, cuando yo era inconverso, le daba unas golpizas a mi esposa, le daba unas, pues borrachos, hermanos, tomados, ¿verdad? Le daba unas buenas, ¿verdad? Para que se acomodara, ¿verdad? Dice, ahora que soy salvo, y sí, muchas veces su esposa lo regañaba, ¿verdad? Ándale, Mauro, no hagas eso. Y el hermano nomás le decía así, dice, ahora que soy salvo, mi esposa me regaña a mí, dice, ¿verdad? Tampoco, hermanos, tampoco, no está el cambio, ¿verdad? Decía el pastor ayer, un hermano que estaba batallando con su esposa. Dice, pastor, es que mi esposa, y si tengo... estoy batallando mucho con ella y pues no sé qué hacer. El hermano nada más de broma, el pastor que le dijo, ¿verdad? Yo pienso que hizo una historia, no sé si fuera real, pero que de broma, ¿no? Mira, ¿sabes lo que ocupa tu esposa? Ponle una garrotiza para que se le quite. El hermano que fue, ¿verdad? Nomás de broma le dijo y que fue y le dio. El hermano llegó contento, pastor, gracias por el consejo, ¿verdad? Que me dio. Le di una buena a mi esposa y se acomodó, ¿verdad? ¿Qué hiciste, hermano? Era una broma, ¿verdad? Era una broma, a ver si hacías caso y todo. Dice que le sirvió, entonces, pues bueno, ¿verdad? Entonces, la base, hermanos, la base de la regeneración, ¿verdad? Las cosas, hermanos, que habla ahí, es nuestra manera de ser, hermanos, ¿verdad? Nuestra manera de ser, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra manera de comportarnos, hermanos, nuestras prácticas, ¿verdad? Aquí no se ve mucho todavía, pero las famosas tandas, hermanos, ¿cómo se llaman? Continas. Las continas, hermanos, ¿verdad? Como gente todavía es tan necia, hermanos, y no sé, siempre, la persona que organiza, hermanos, es la primera, ¿verdad? La primera y ya después desaparece, hermanos. Y ya nosotros bien confiados, no me va a tocar, ya me estoy haciendo la idea de cuando me toca, a ver qué voy a comprar. No, siempre es la primera la persona y ya cuando sigue la segunda ya desaparece. Y todavía seguimos, hermanos, todavía seguimos ahí participando, todavía ahí andamos, ¿verdad? Como les he dicho, ¿verdad? Estamos hablando de hábitos y costumbres que todavía a lo mejor tenemos, ¿verdad? De las financieras, hermanos, ¿verdad? Hoy hasta llega un poste ahí y le ponen de diferentes financieras, no te cobramos nada, no te cobramos interés, bueno, no tanto, hermanos, y la verdad es que todo está ahorita a la puerta o más cerca para que usted y yo, es más, por allá vi un empeño, dice, no necesitas venir hasta acá, nosotros vamos a tu casa. Mira, o sea todo más fácil, hermanos, ¿verdad? O sea, son hábitos, hermanos, que la gente constantemente está practicando, está viviendo, y pues bueno, y por no quitar esas cosas en su vida, ¿verdad? Por no entender eso de la regeneración, por no decirle a Dios, Señor, cámbiame en esta área de mi vida, siguen batallando todavía con eso. Mire, me da mucha risa, pero una vez fue un señor, allá en la tienda donde nosotros vamos seguido, vende cerveza también, y un señor llegó con una prensa, hermanos, para hacer tortillas, ¿verdad? Para hacer tortillas de esas de madera. Y pues conocemos al señor Gavino. Oye, Gavino, no quería mucho, ¿verdad? Lo traía en una bolsa. A mí me gusta el chisme, hermanos. Ahí me quedé yo parado a ver cómo. Me estaba haciendo como que estaba agarrando las tortillas y ahí me quedé. No quería, le daba muchas vueltas, Y dice, oye, Gavino, vengo contigo. Dice, arreglar un asuntillo. A ver, dímele. Traigo esta prensa, cuesta como 300, 400. Dice, te la empeño no sé si fue una caguama o dos. Dame una caguama, dice, o dos, y en estos días te los pago, pero te empeño la prensa. Mira hasta dónde llega la gente, hermano, ¿verdad? O sea, pues bueno, es que nosotros no estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Nosotros no estamos muy lejos de eso, entonces tenemos que empezar, hermanos, a entender, ¿verdad? Lo que este versículo nos dice, ¿verdad? De modo, hermanos, que si alguno está en Cristo. Amén. Empieza, ¿verdad? Si llegan a buscarle para las condinas, para las tandas, ya sabe que eso no es especialmente nunca termina bien, ¿verdad? No, nunca termina bien. Sea persona que sea, hermanos.
Ok, persona que sea una persona confiable, no sé, pero todos eso nunca, de eso uno debe saber, estar convencido, nunca termina bien. De hecho, mi esposa, hasta mi cuñada una vez hizo una evaluación en la primaria, ¿verdad? Y adivine qué, se echó el número 1 y ya después desapareció también, ¿verdad? Me acuerdo de eso. Y le preguntaron, oye, ¿y los demás números? No, ya no se va a hacer siempre, ¿verdad? La base, hermanos, la base de la regeneración, entendamos que somos una nueva criatura, hermanos, y debemos de quitar hábitos, costumbres, prácticas que no deben de estar en nuestras vidas y ahora empezar, hermanos, a poner nuevas en nuestra vida. Recuerden, las cosas viejas pasaron. Pero también la Biblia nos dice, hermanos, por último, ahí en 2 Corintios 6:17, la Biblia nos habla de eso. Es probablemente los versículos más interesantes, pero nada más vamos a ver ahorita ya por el tiempo, ¿ok? Nada más por el tiempo. Lo que dice, hermanos, sobre todo, dijimos la base de la naturaleza de Dios, la base de la redención, hermanos, y luego la base de la regeneración. Y número 4, 2 Corintios 6:17, ¿ok? Leemos todos juntos. Dice así la Biblia. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Está hablando, ¿verdad?, de la comunión entre la justicia y la injusticia, la comunión, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial, que parte el creyente con el incrédulo, ¿verdad? Entonces ahí está haciendo nos está dando todo eso. Y la solución que Dios nos da acerca de todo eso, para nosotros poder dejar eso, dice, por lo cual, hermanos, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, hermanos, y no toquéis lo inmundo y yo recibiré. Note estas palabras tan importantes, hermanos. Dice, primero, salid de en medio de ellos, y luego apártate, y luego dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, ¿verdad? Que esté de tu parte, hermanos, el no participar, el no estar, como les decía el domingo, hermanos, en lugares donde no debemos de estar. Salir en medio de ellos y apartar. Pero una de las cosas con las cuales yo batallé mucho para dejar fue eso del fútbol, ¿verdad? Cuando me fui al colegio. Hermano, aquí está, y les he dicho, ¿verdad? El último domingo en la noche que me fui ahí en la central, hermano, ¿verdad? Una lucha bien grande. Yo sabía que tenía que irme, pero pues no quería, ¿verdad? En la central estaba, yo digo a los hermanos, hasta lloré, ¿verdad? Hasta lloré, le dije, Señor, sabes que estoy batallando mucho. Y le di lugar unos minutos a esos pensamientos de quedarme, pero después, ¿verdad? Me acuerdo que me limpié las lágrimas. Le dije, Señor, lo que estoy haciendo no está bien. Pero dije, voy a comprar el boleto, ¿verdad? Para irme a estudiar, para irme a preparar, pero te voy a pedir una cosa, ¿verdad? No me dejes regresarme, sino hasta terminar los 4 años, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Me fui y llegué, y fue, eso, ¿verdad? Que me motivó a mí, hermanos, a vivir la base de la palabra de Dios. O sea, lo que dice la Biblia, ¿verdad? No lo que otros me dijeron, sino lo que la Biblia dice, hermanos. Salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Mire, una lucha, hermanos, bien grande, porque yo dije en mi mente, pues bueno, ya no voy a poder jugar. Me fui el domingo, hermano, no sé si te acuerdas, ahorita les voy a contar una historia aquí. El domingo y el lunes, ¿verdad? Pero ese día, hasta el martes nos registramos, y el lunes era día libre, ¿verdad? Llegué el lunes, y pues un poquito destateado, la verdad, y los muchachos ahí de otros años más arriba empezaron a decir, pues bueno, hoy teníamos día libre, ¿qué tal nos echamos un fuchito, verdad? Yo no sé, ¿verdad? Dije, ¿de qué estará de lo mismo de lo que yo, verdad, estoy pensando? Oye, me le acerqué a uno, la verdad es que no sabía quién era, no lo recuerdo. Oye, ¿qué están planeando? No, pues es que hasta mañana nos vamos a registrar y ahorita tenemos tiempo para ir a jugar fútbol. ¿Qué vas? Me dijo, no, hermanos. Yo me acuerdo que ese día todavía, hermanos, ahí jugando, se me salieron un montón de groserías, hermanos, todavía. El primer día, y los muchachos se me quedaban viendo, ¿verdad? Cuando decía algo, todos se paraban, pero como que dijeron, pues es el primer día, llegado, y me dejaron, ¿verdad? Y pues bueno, entonces la base, hermanos, de la palabra de Dios. Entonces es algo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? No es tanto lo que nosotros decimos, hermanos, sino lo que Dios dice.
¿verdad? Entonces, vivir apartado, hermanos, es un principio practicado por creyentes de años pasados, por creyentes de hoy en día, tanto aquí, hermanos, como ahí en la ciudad. Aquí en la ciudad, perdón, como allá en la sierra. Usted ve gente separada, hermanos, gente que dejó sus costumbres, gente que dejó de adorar, ¿verdad? El maíz, de todo eso allá. Y ahora viven, hermanos, una vida apartada, separada para Dios, ¿verdad? Que ya no volvieron a esos hábitos, esas costumbres, hermanos, de donde Dios los sacó. Entonces, por eso es importante, hermanos, entender sobre este asunto de la separación en nuestras vidas. ¿Verdad? Qué bendición ir a un lugar donde fuimos ayer, hermanos, y un montón de cristianos, ¿verdad? No solamente cristianos, ver a nuestros hijos, hermanos, ahí, ¿verdad? Mis hijos distinguen a unos hijos del pastor acá de la cantera. Andaba mi güerito, anda con otros dos güeros igualitos, hermanos, bien, parecían camarones los tres ahí corriendo, ¿verdad? Pero los menciona mi niño qué bendición, ¿verdad? Vivir una vida separada, vivir una vida apartada, hermanos, ¿verdad? De aquellas costumbres, de aquellos hábitos de los cuales Dios nos sacó, hermanos. Entonces, entienda, hermanos, ¿verdad? Que sobre todo es llevar una vida apartada por lo que la Biblia dice, ¿verdad? La base, hermanos, está en la palabra de Dios. Entonces, vivir así, hermanos, vamos a llevar una vida con frutos, una vida bendecida, hermanos, y sobre todo también una vida transformada. Quiero animarle que se quede con esto en esta mañana, hermanos. Vamos a orar el día de hoy. Vamos a orar, amado Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque nos permites aprender de tu palabra y nos permites, Señor, aprender sobre lo importante, Señor, que es la separación, Señor. Tú quieres que tus hijos vivan apartados, vivan separados, Señor. Lógico, Señor, no podemos salir de este mundo, ¿verdad? Es vivir, mi Dios, y llevar una vida no viviendo, Señor, conforme a las reglas de este mundo, conforme a las opiniones, a las ideas de este mundo, Señor. Es eso solamente. Y gracias, mi Dios, porque podemos disfrutar, ¿verdad?, de poder tener comunión con los hermanos, como el día de ayer lo hicimos, y vivir, mi Dios. Hay tantos hermanos, tantos amigos, Señor, que nosotros podemos tratar, ¿verdad?, para poder llevar una vida separada, Señor. Y gracias, mi Dios, porque en esta mañana tú has sido bueno con nosotros al permitirnos a los que estamos aquí, Señor, aprender de él. Bendícenos, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Amén.